Está con nosotros Marcelo Arancibia, ex candidato a gobernador del mismo espacio de Marcelo Orrego, ex compañero de ruta de la actual estructura de Javier Milei, también abogado, ex presidente del Foro. Vamos a hablar alguna cosita de ese tema. Buenas noches, Marcelo. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Si hoy fuese diputado nacional, senador nacional y tuviese que votar bases, ¿para qué lado salimos? Qué dilema. ¿Sí? ¿Un dilema? Sí, un dilema. Primero, no le votaría a los superpoderes. Creo que con su declaración, que son sinceras, que estuvo en Estados Unidos, de que él odia al Estado y que ha llegado al poder para destruirlo, darle superpoderes a esa persona puede poner en riesgo muchas cosas que el Estado brinda y que, si bien están en crisis, son necesarias. Educación, salud, seguridad, promoción social, federalismo. Yo creo que... ¿Y el resto del RIGI? Usted forma parte de la estructura de Margarita Stolbizer, que en algún momento también fue criticada porque fue muy crítica contra el gobierno de Milei en general, pero terminó votando a favor del proyecto como diputada nacional. En general votaron a favor y luego, bueno, hubieron disidencia en temas puntuales. En el caso del RIGI habrá que ver cómo queda redactado. Sí. A mí lo que me preocupaba es, bueno, instar a la importación en condiciones desfavorables para los productores argentinos, más precisamente los sanjuaninos. En temas que a nosotros, bueno, nos importan, porque la actividad megaminera es atractiva para los inversores. Ahora, que el RIGI pueda poner en riesgo, por ejemplo, cobrar la regalía minera, es todo un tema. Vos fijate que los Veiladero, Pascualama arrancaron con simplemente la ley de inversiones mineras. No hacía falta más incentivos para atraer inversiones. No había cepo tampoco, como ahora, que es un lío. No había cepo y creo... Y hubo un acuerdo bajo cuerda con las empresas mineras que invirtieron, ¿no? Sí, y había un país que todavía no había entrado un deterioro institucional fuerte. Sí, creo que todas estas cosas que se hacen es porque desde afuera a los argentinos no nos creen y no nos toman en serio. Sí. ¿Y entonces qué votamos? Bueno, lo que pasa es, bueno, el dilema está que si no se vota, este gobierno va a entrar en una pendiente complicada por su debilidad en el Congreso de la Nación y por esto llamativo que realmente sorprende que durante 6 meses no haya conseguido sancionar una ley. Y no es porque el Congreso no se la haya querido dar. Tampoco nadie mandó una ley como esta, ¿no? Exacto. Milei decidió con el DNU 70-23 y con la base originaria tratar de poner al país pata para arriba con poca discusión y consenso en el Congreso de la Nación. Y nosotros estamos en una democracia, y la democracia obliga al diálogo y al consenso y a los acuerdos, cosa que le cuesta muchísimo al presidente. Le puso 4 a la gestión de Javier Milei. ¿Por qué? Bueno, porque... ¿Lo aprueba entonces? Bueno, con un 4... 4 apruebas. Yo hice toda mi carrera universitaria con 4. Promedio 4. Bueno, es todavía la esperanza de que el tipo mejore, pero no creo, porque las personas pueden cambiar de ideología, pero no de carácter. Y el problema de Milei me parece que es de carácter. Al principio yo pensé que el tipo realmente estaba bastante desquiciado, pero no. Es parte de eso y es parte de una estrategia muy bien diseñada que se basa, y bueno, lo plantea un periodista anoche. No lo aprueba. No, porque la estrategia del odio, de la violencia simbólica, verbal, es muy peligrosa, porque uno nunca sabe cuándo pasa el límite y se va a unos escenarios de los cuales después no se vuelve. Uno ve en el contexto internacional, ha votado en la Unión Europea el domingo, cómo avanza la ultraderecha. Yo creo que el fenómeno de Milei, desde afuera se entiende por qué él utiliza esos mecanismos. Por ejemplo, la deshumanización del adversario. Y acto seguido, el desconocimiento de las instituciones republicanas. No solamente trata de rata a los congresales, sino que en las redes sociales se promueve el cierre del Congreso. Sí. Por eso que Milei nos plantea un dilema nuevo. Su llegada al colapso del sistema anterior.
Y también nos saca de la lógica de los últimos 80 años. Nosotros hemos estado siempre pensando en peronismo, antiperonismo. Milei, cuando plantea casta versus política, en realidad está planteando mileísmo versus el antimileísmo. Y este populismo de extrema derecha en Milei es muy distinta a lo que hemos visto en el peronismo. El peronismo es una cuestión muy argentina. Desde afuera es muy difícil entender qué es lo que es el peronismo. Pero ha sido siempre un populismo vernáculo. Milei nos ha introducido en un populismo internacional. Por eso él se entiende bien con Bolsonaro, con Trump, con la extrema derecha en Europa. ¿Y por qué la gente lo banca a Milei? Porque la gente lo banca a Milei. Porque ha sido un desastre los últimos 20 años de gobierno en el país. Sí. Y vos fijate, en Europa... Pero desde que empezó la gestión de Milei no le fue mejor a la gente. No, porque vos fijate, dos ejemplos. En Europa... ¿Cómo se sostiene esa expectativa? Uno le pregunta a la, gente esperanza. por qué. Y la esperanza es una cuestión de fe. Ah, es una profesión de fe. Es una cuestión de fe porque ha sido tan malo lo que se ha vivido que la gente cree que Milei... Quiere creer. Quiere creer, como era el lema en el Mundial de Qatar. Pero vos fíjate, en Europa... Elijo creer, era. Elijo creer. Elijo creer. La gente que vota a la extrema derecha en Alemania, en Francia o en Italia, no les interesa que esos partidos reivindiquen al nazismo, al fascismo o al colaboracionismo nazi de los franceses. Ya no es un elemento para decir no. Porque es viejo eso. Las nuevas generaciones están más preocupadas en la inmigración ilegal, en que la reforma por el cambio climático afecta el trabajo. Ojo, ese es un dato muy fuerte para San Juan. Europa, en Argentina eso bueno, no es la tema. inflación, es la corrupción, es una crisis que hace que la gente hace 10, 12 años no progrese. Pero sigue habiendo casos de corrupción, sigue habiendo inflación, digamos. Es hasta que el crédito que la sociedad le ha dado Bien, ¿y hasta cuándo es? se desgaste. Por ejemplo, hemos visto en estas horas la noticia de que una senadora, creo que de Neuquén, ha cambiado el voto por una embajada en Europa. Sí. Eso es un escándalo. En los 90 estaba el tipo trucho. Sí. Pasaba, en los 90 pasaba. Que pasaba, pero la sociedad pasaba, reaccionaba. No sé, acá contaba yo el caso de Leopoldo Bravo, que se fue a Rusia con una embajada que le ofreció Néstor Kirchner. Y no a cambio de que él lo quiso incorporar. Sí, no fue un escándalo. Una negociación política. Una negociación política. Qué sé yo, ¿no? ¿Milei le robó la mística al peronismo? Yo creo que el peronismo hace mucho tiempo está vacío de contenido, lo digo con respeto a los compañeros, pero ¿qué es lo que es la justicia social? Un grupo dirigente que usa ropa de marca y tener el 50% de la sociedad por debajo de la pobreza. Un partido que reivindicaba al trabajo como el objeto de su política partidaria y de gobierno, y hoy hay más trabajadores en negro que en blanco. Y yo realmente, es más, creo que los trabajadores han votado muchísimo a Milei. Quien no les promete más que... No, claramente, eso es indiscutible. Y lo los sigue votando. más populares de San y Juan. lo sigue sosteniendo. Esto que hablamos me parece que el peronismo va a tener un gran problema, porque ellos creen que van a volver como en el 2019. Sí. Y la sociedad también aprende, porque el fenómeno más que Milei es la sociedad argentina. ¿Aprende? Sí, yo no creo que la sociedad vote como opción alternativa a Milei en el 25 o el 27 el peronismo. ¿Y las fuerzas políticas en general no creo que vote a los responsables de la crisis. Sí. ¿Y las fuerzas políticas provinciales, como son ustedes, que incluso el sector de Marcelo Rego, que por ahí tiene un público similar al que votó a Milei, pero estando Milei en cancha, es difícil la disyuntiva, digamos, el PRO, el macrismo, ir junto con Milei o enfrentarlo a Milei, porque enfrentarlo a Milei es peligroso, es difícil para fuerzas que comparten por ahí electorado, ir junto con él también es peligroso, es medio difícil, ¿no? La situación, me imagino, para partidos que no son ni Milei ni el peronismo. Yo creo que cuando baje la espuma de esta euforia que hay sobre Milei, tiene que quedar muy definida que la política en Argentina, atento a este fenómeno que ha entrado el populismo de extrema derecha internacional, exige a las fuerzas políticas una convicción en defender valores democráticos y republicanos. Y creo que ahí se va a generar un nuevo escenario político donde dudo que el peronismo sea el principal contendiente, porque, insisto, ellos son los responsables de esta situación, pero no los únicos. Hay mucha gente de Juntos por el Cambio
que también lo ha sido y que la gente lo ha repudiado. Y hoy, ¿qué es lo que es Juntos por el Cambio? Está absolutamente fraccionado en aquellos que quieren confundirse con la Libertad Avanza, sí, quieren acompañar, y ya hay otros que, bueno, nos alistamos en lo que creemos que Argentina necesita una alternativa de centro democrático. Claro, porque usted iba en... había una... ¿Te acordás de aquella expresión que se llama Consenso y Chigualasto? Que era, Consenso y Chigualasto. Era ADN... que es el partido hoy del mileísmo, ¿no? Estaban ustedes, y en un momento iban todos para el lado de Milei, ¿no? Está don Alfredo Avelín, Alfredito Avelín, la gente de Cruzada, digamos, iban todos para Milei, y medio que se bifurcó. Ahí siguió Peluc y su gente para el lado de Milei, y ustedes cortaron para el lado de Rego. ¿Usted lo vio eso antes de que ocurra, lo de Milei? ¿Lo espantó eso? Sí, sí. Nosotros siempre nos preocupó el crecimiento de esta ultraderecha, pero la entendíamos, porque yo estuve mucho en campaña del 21 al 23 y el fenómeno iba creciendo. Ahora, en el caso nuestro, entendíamos que la última frontera de evitar que volviera a ganar el peronismo o que llegara a la ultraderecha era Juntos por el Cambio, pero ha sido una profunda decepción, porque en definitiva quienes representaban esa última frontera democrática, bueno, al otro día de haber perdido las generales se sumaron al gobierno de Milei cuando debieran estar construyendo este espacio político de extrema centro democrático, que es lo que la sociedad va a empezar a exigir cuando, insisto, baje un poco y se aplaque el apoyo que haya a Milei y empiecen a ocurrir cosas que la sociedad empiece a preocuparse. Voy a cambiar de tema y le voy a preguntar por algo sobre lo que usted ha opinado y que ha representado en el último tiempo cierto remesón dentro de los cimientos rausinos, pero que también ha pegado en otros lugares como en el ámbito judicial. ¿Cuál es su opinión respecto de esta situación, que es una expropiación de la bodega Superiora y que ha terminado teniendo una nueva tasación que aumentó los cánones originales a los cuales se expropió esa bodega en Rawson? Te lo explico en estos términos. Si la Corte de Justicia hubiese ratificado la sentencia de segunda instancia y hubiese aplicado la ley de expropiaciones reformada del 2018 y los precedentes de la propia Corte, la Municipalidad de Rawson debiera pagar no menos de 4 millones de pesos. Por ese predio. Por la diferencia del millón de pesos del año 2012. 4 millones de pesos. Por la interpretación nueva que hace la Corte de la ley de expropiación, apartándose de los precedentes, fundamentalmente el precedente Coria, que firma incluso la doctora García Nieto, quien no da ninguna explicación por qué cambia de opinión. Coria es otra... El de la Superiora, 371 millones de pesos. Entonces, la diferencia entre 4 millones de pesos y 371 millones de pesos es la explicación que tiene que dar la Corte de por qué cambió de criterio de precedentes jurisprudenciales previos, como el caso Cori, y por qué se aparta de la ley de expropiaciones. ¿Pero hay un cambio de criterio entre esos dos fallos? Sí. ¿Entre un expediente y otro? Posterior a... Porque lo que dice el cortista... Olivar Yapur, es que el problema no es que ellos cambiaron de criterio, sino que hubo una ley en el medio que cambió la disposición legal. Entonces, por eso ellos fallaron a establecer tasa activa en lugar de tasa pasiva, digamos, cambiar el criterio de aplicación de tasa, cambiar el criterio, pero que no es un tema de la evaluación que hizo la Corte, sino del cambio de ley. Usted me dice que ese fallo es posterior. Ellos se conmueven en esta causa de la Superiora y dicen, si aplicamos la ley, le van a cobrar 2 pesos con 50. Entonces ahí cambia el criterio del presidente Coria, que es del 2019, la reforma de la ley de expropiaciones del año 2018. Sí. Y sí, corresponde pagar tasa pasiva, pero lo que cambia es la interpretación del momento en que se tiene que hacer la evaluación. Ahora, esto, Sebastián, yo creo que es simplemente una muestra de la crisis que sufre la provincia de San Juan desde el punto de vista institucional. La Corte debiera dar una explicación. ¿Por qué? Si esto fuera así, un escándalo. Claro, ¿por qué de 4 millones a 371? Sí. Lo tiene que explicar. ¿Y por qué? No solamente porque estamos en una república y los actos de gobierno y las sentencias son actos de gobierno, deben ser públicas, sino porque la gente está repodrida de las instituciones.
¿Repodrida? Repodrida la institución. Ajá. ¿Por eso lo banca Milei? Por eso lo banca Milei. Ah, mira. Entonces, bueno, tiene que dar una explicación de por qué cambió de criterio. Y también habría que poner a los estudiantes a estudiar la sentencia de las Cortes después de la reforma de la ley de expropiación y ver qué pasó con las otras causas. Y en la otra causa usted dice que hubo criterios disímiles. Bueno, claro, porque llamaría la atención que se conmueva con alguna parte demandada y con otras no. Pero usted dice que hay una parte demandada que le produce mayor sensibilidad. Bueno, lo dice el fallo de la superiora de que dice, che, pero le estaríamos pagando. ¿Se huele algo raro ahí? Porque yo lo que veo lo teniendo en siguiente. cuenta el demandante, los demandantes, la parte, Rawson, es todo una cosa que suena feo, ¿no? Bueno, Shakespeare, si fuera un analista político en San Juan, diría que algo huele mal en esta provincia. Pero yo lo veo de esta manera. Esta corte, San Juan tuvo 20 años con el mismo gobierno. El gobierno justicialista pensó que esto era eterno. Y pasaron de una aspiración democrática a llevar una provincia, no voy a decir autoritaria, pero sí muy autocrática, donde empieza a perderse las líneas que separan los organismos de poder y la función de peso y de contrapeso que deben tener entre uno y otro. El último gobernador pretendió perpetuarse en el poder. Entonces, este esquema de apartarnos de una democracia republicana hacia una autocracia termina indefectiblemente en el control de la cabeza del Poder Judicial. Entre ellos la manera de designar los jueces, porque lo que está en el centro de la escena es la manera de designar los jueces. Hoy se designa por amigo, por cara y por pertenencia partidaria, pero hoy siempre también, ¿eh? El Consejo de la Magistratura de la Constitución del 86 nunca funcionó. Siempre fue objeto de acuerdos políticos a espalda de la sociedad, pero lo que ha sucedido desde el 2014, 15, anterior, 2007, 2008, cuando Gioja arregla con Massa las jubilaciones al 82% de los jueces, bueno, hizo que de golpe hubo un vacío de magistrados y empezaron a nombrarse y a hacerse un abuso, digamos, de esas designaciones, porque del año 2005 el peronismo tenía mayoría absoluta. No se jubilaban. Se jubilaron y empezaron a llenar. Tenían mayoría absoluta en la legislatura, entonces no había lo que en los 90 se denominaba la calecita. ¿En qué sentido? Bueno, había equilibrio en la Cámara de Diputados, entonces un día designaba el peronismo, otro día el radicalismo, después la cruzada, después el bloquismo, claro. Por ahí metía la Corte, entonces había tribunales más o menos, medianamente, también con criterio de lo mismo, pero... Era un criterio, pero repartido. Sí. En este caso no, era un solo partido. Sí. Y eso se coronó con la Corte, porque la Corte... Tiempo después, porque eso del 82% sí, lo hace... móvil fue lo que hizo que se jubilaran en masa y hubo un vaciamiento generalizado. Después hubo cuando empezaron a pagar ganancias los jueces, a partir del 1 de enero del 2017 también hubo una renuncia masiva y los concursos, bueno, dicen concursos, pero en realidad eso no puede ser homologado como tal porque no es objetivo, no es transparente, no tiene criterios de mérito. La Constitución establece el concurso como un mecanismo de idoneidad. Bueno, ese mecanismo está totalmente corrompido, viciado, sí. No sirve. Pero bueno, el modelo de Estado era ese, no un Estado democrático, sino un Estado donde un partido consideró que estaba llamado a gobernar para siempre. Pero hubo un problema, el 2 de julio del año pasado perdieron. No, para siempre. Entonces hoy la Corte, yo digo que me hace Quedó acordar... no sabía que pedir el bar. Claro, el cuento de la leyenda del jinete sin cabeza. Sí. Es decir, estaba diseñada para un gobierno que iba a ser perpetuo y hoy no tiene el Ejecutivo. Entonces, el problema de esta Corte es que no sabe ensamblarse en un sistema republicano y hace cosas que antes podía ser simpática, pero ahora no. Vos fijate que tuvo que bajar una licitación para alquilar 2 máquinas de café por 14 millones de pesos. Pero hace 2 años atrás le hicieron expropiar al gobierno provincial el predio que está acá enfrente de un gran hiper y nos hicieron gastar a los sanjuaninos 560 millones de pesos. Bueno, la ciudad judicial no se va a hacer. Una vergüenza. Quedó de trofeo ese... No pagado sé, además. Parado. Se pagó. Se pagó. No es que... Hoy serían, por la evolución del dólar, más de 2.000 millones de pesos. Exacto. Que San Juan lo necesita. El tema de las designaciones o la incorporación de gente de afuera
también tiene ribete escandaloso. A partir del 12 de diciembre comienzan a incorporarse como contratados o como ordenanza gente que había sido funcionaria hasta el 10 de diciembre en el gobierno anterior, y las acordadas de designación y de ascenso no se publican. Entonces, San Juan tiene un problema institucional, y ese problema lo tiene que resolver ¿quién? La política. Sí. Y la legislatura, que está complicada porque el oficialismo no tiene la mayoría, tiene que demostrar un gesto muy distinto al que vemos a nivel nacional. A nivel nacional el gobierno, ¿qué es lo que hace? Insulta, aprieta, amenaza a los legisladores. No es el estilo del gobernador Orrego. Orrego es la contracara de Milei. Yo creo que él debiera convocar a la oposición a un gran acuerdo para separar las instituciones. No se puede seguir designando como se designan los jueces. Es un panorama desolador el que cuenta. La verdad que, porque es la justicia, ni más ni menos. Y uno ve que en el Pero hay un dato mucho más grave, y te saco 2 segundos. Este sistema de las oficinas que se supone que le sacan la función administrativa al juez para que el juez se dedique a dictar sentencia, en realidad antes el juez era dueño de su juzgado y vos sabías que el fallo era de él, te gustaba o no, era de él. Sí. Hoy los jueces han visto que estas oficinas, que es un sistema muy privado para administrar la cuestión pública, avanzan sobre la jurisdicción de los jueces. Entonces ellos te dicen, bueno, pueden dictar sentencias menores, pero esas oficinas no dependen de los jueces, dependen de la Corte a través del secretario administrativo. Entonces lo que debiera ser una caja de cristal no lo es, porque todo abogado y todo justiciable no sabe si el fallo realmente te lo está dictando un juez o te lo dicta una persona que no es magistrado, por un sistema que en la teoría es permeable a las influencias. Entonces, lo que tiene que hacer la legislatura y la política es meterse en el tema. Esta es una corte que se ha cansado de autolegislarse. Está bien, la Constitución habilita la potestad de mandar proyectos de ley, pero le aprueban a libro cerrado. Y la legislatura lo que tiene que hacer es contrapeso y es freno. Claro. Y cada ley que proponga la Corte, bueno, los legisladores tienen que decir algo. Me asustaron, me asustó. Pero sí, la verdad que es un panorama bastante... Y hay un proyecto de reforma de parte del gobierno provincial, creo que, no sé si lo presentó ya todavía o no lo presentó, pero está dándole vueltas a un proyecto de mejorar, que es el único poder de la República, por lo menos aquí en San Juan, y a nivel nacional también es mi criterio, que funciona como una realeza, ¿no? Hay reyes y hay para abajo y son un poder de Estado que prestan un servicio. Viste que cuesta al empleado judicial y también al magistrado entender que es un funcionario público. No es un juez, no es un rey, ni un príncipe, ni un... ¿no? Es decir, es un empleado público, como el empleado de renta, ¿no? Es decir, bueno. Que debe rendir cuentas. Por eso en el caso de la superiora, no vale aquello de que los jueces hablan por su sentencia. Deberían hablar. Deberían hablar. Hablan, ¿eh? Donde no hacen, no hay mucha pregunta, pero hablan. Gracias, Marcelo, por venir. No, por favor, gracias a usted. Marcelo Arancibia.